Mitigar la emisión de gases de efecto invernadero se ha convertido en la tarea de organizaciones y personas en sus actividades económicas. Esto con el objetivo de hacer menos severos los efectos del cambio climático, pero esta no ha sido una labor sencilla. Debido a la diversidad y complejidad de cada territorio, se hacen necesarios estudios de largo aliento y el compromiso de las comunidades en el desarrollo y la implementación de prácticas de mitigación que se adapten al contexto local a pequeña, mediana y grande escala. ¿Es posible que un sector como el arrocero pueda aplicar estas prácticas y reducir considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero? Quédate con nosotros porque hoy lo vamos a descubrir. Hoy estamos con Diego Corral de Arroz Blanquita, a quien le damos la bienvenida al magazine Aulladores CTI, un espacio en el que hablamos sobre ciencia, tecnología e innovación hecha en Casanare. Diego, véngale a Aullo. ¿Cómo estás, Lorena? Diego, bueno, empecemos. Cuéntanos cómo es el nombre del estudio que ustedes realizaron. Bueno, mira, primero, pues agradecer por la entrevista. Segundo, el estudio se llama Arroz bajo en carbono, que consiste básicamente en, primero que nada, mirar o medir todos los efectos de efecto invernadero producidas por todas las labores afines con el arroz. Bueno, cuéntanos cómo se le explica a los arroceros la importancia de estudiar esto y reducir su impacto ambiental. Mira, Casanare es el departamento de mayor producción de área de arroz, ¿sí? De los cuales es una de las principales economías que se mueve. Es importante, primero que nada, medir todos los efectos que podemos tener por tema de preparaciones, malas prácticas agrícolas, uso irracional de fertilizantes, y es demasiado importante conocer todo esto pues para saber qué estamos haciendo, cómo tenemos hoy en día todo medido, para ver cómo procedemos y cómo avanzamos con todo este tema de gases de efecto invernadero. Diego, ¿cómo han venido desarrollando este estudio de arroz bajo en carbono? Mira, Lorena, hemos venido trabajando pues fuertemente, hemos venido en diferentes prácticas. Lo primero que hemos trabajando nosotros como Arroz Blanquita, hemos venido manejando iniciativamente 42 agricultores, de los cuales hemos llevado todo el tema de agricultura de precisión al campo, haciendo preparaciones más eficientes, haciendo aplicaciones más eficientes. Lo otro principal es todo el tema uso racional de las densidades de semilla. El Casanare tiene un promedio de densidad de semilla de 200 kilos. Nosotros, como ves estos lotes atrás, son lotes de 80 kilos por semilla por hectárea, de los cuales tenemos un menor impacto. Toda la conservación, como ves, de morichales, de bosques nativos que nos permiten tener pues toda la fauna y flora autóctona acá, y todo el tema de insectos benéficos que nos aportan al tema del arroz. Y algo muy fundamental, importante, es el estudio y análisis de suelo, de los cuales nos permite la aplicación de fertilizantes que sean fertilizantes indicados para el cultivo, indicados para el tipo de suelo y las cantidades óptimas para no excederse en todos estos gases que emiten los fertilizantes. También cabe resaltar pues todo el tema de las buenas prácticas agrícolas que hemos venido trabajando pues con el equipo, que pues nos han traído pues muchos beneficios tanto a los agricultores como en producción, y como en mermar obviamente todo este tema de gases de efecto invernadero que se produce por todo el tema del arroz. Diego, para finalizar, ¿cuáles son los mayores desafíos y oportunidades para Casanare a nivel de huella de carbono en cultivos de arroz? Lorena, mira, desafíos hay muchos. Casanare es una despensa agrícola enorme, de los cuales tenemos un gran potencial para explorar y explotar todos los recursos naturales que nos puede ofrecer esta tierra. Los desafíos son muchos, principalmente a mí es el crecimiento en la educación y el conocimiento de todas las buenas prácticas agrícolas que tenemos hoy en día, de hacer uso racional de todo el manejo de la agricultura en este tema del arroz. Es muy importante hacer como hacemos nivelación de suelos, optimización de las aguas, reservorios, hacer todo el tema de conservación de morichales, de bosques, ¿sí? Hacer buenas prácticas agrícolas, uso racional de la semilla, buena calidad de semilla. Tenemos un desafío muy grande y yo creo que haciendo todas estas buenas prácticas podemos explotar de la mejor manera la producción de arroz, y obviamente en un bajo uso de carbono, que es lo primordial que tenemos acá. Y las oportunidades, pues obviamente hay muchas. Las oportunidades yo creo que es principalmente su gente, los agricultores,
que son una gente pujante, capaz de hacer muchas cosas para salir adelante, que ha salido adelante pues con muchas dificultades y ha logrado cosas, y creo que tenemos una oportunidad muy grande ahí en la gente, de los cuales pues es la gente casanareña y los agricultores acá, que tenemos un potencial enorme para hacer las cosas de la mejor manera. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación y por contarnos sobre este estudio que está dejando impactos muy importantes para la región. Muchas gracias, Lorena. Pues la invitación es a todas las personas a conocer un poco más de este maravilloso departamento y este cultivo tan fundamental que es el arroz, que está entre los 4 alimentos fundamentales en el mundo para la subsistencia alimentaria, y de los cuales tenemos que tener un ojo muy puntual, porque va a ser el que va a alimentar nuestras generaciones al futuro. Y es muy importante día a día conocer más del cultivo del arroz, mejorar en tema de productividad y en manejos, y también apoyar todo el tema en cambio climático, haciendo buenas prácticas agrícolas y midiendo todo, pues midiendo todo lo que produce el arroz, y muchas gracias. Bueno, y hoy también nos acompaña desde Bogotá Carmen Alicia Parrado, líder de la experiencia Arroz Bajo en Carbono. Carmen Alicia, bienvenida al magazine Aulladores CTI. Véngale aullo. Bueno, Carmen, hablemos un poco sobre gases de efecto invernadero, cambio climático y cómo la industria arrocera se está comprometiendo con la responsabilidad de reducir la contaminación. Los gases de efecto invernadero considerados más importantes dentro de la agricultura son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y aunque se dan por procesos naturales, las actividades del hombre en el manejo de la agricultura incrementan sus emisiones, principalmente asociadas al laboreo del suelo, o sea, la preparación del suelo, el uso de la maquinaria y el aporte de fertilizantes, especialmente los nitrogenados, así como el manejo del agua en los sistemas agrícolas, principalmente en el arroz. La industria arrocera y en especial los productores de arroz en la Orinoquía han venido trabajando en procesos de reducción de emisiones junto al proyecto Biocarbono liderado por Agrosavia, en donde lo que buscamos es un arroz bajo en carbono a partir de la eficiencia en el uso de insumos, en la gestión de prácticas desde la planificación predial y productiva hasta la gestión eficiente del uso del nitrógeno, por ejemplo. Estos procesos llevan a que la cadena productiva tenga menos emisiones y pueda generar estrategias en términos de incremento del carbono orgánico en el suelo también. Qué interesante. Cuéntanos cuáles fueron los principales resultados de ese estudio. Dentro de los principales resultados que encontramos en el estudio Arroz Bajo en Carbono, uno fue la generación de una guía de mejores prácticas que puede ser utilizada por el productor para escalar e implementar las acciones que lleven a la reducción de un arroz bajo en carbono. Por el otro lado, también el poder hacer inventarios de gases de efecto invernadero o estimar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los cultivos de arroz de manera más ajustada a lo que pasa en el territorio, teniendo en cuenta datos climáticos, datos de suelo, datos de manejo, y de esta manera bajar la incertidumbre cuando hacemos inventarios de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también se va a generar o se generó una guía para tomadores de decisiones en donde los aspectos más importantes a considerar es la planificación y gestión integral del territorio, tomando en cuenta aptitud de uso de suelos, tomando en cuenta determinantes ambientales y adicionalmente generando estrategias para que el productor se beneficie de estas acciones de planificación territorial. Y por último, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para Casanare a nivel de huella de carbono en los cultivos de arroz? En el Casanare hay grandes desafíos para la implementación de un arroz bajo en carbono, pero también hay grandes oportunidades. Dentro de los desafíos está el trabajar de la mano con los productores, el trabajar de la mano con molineros, o sea, cadenas de proveeduría que finalmente terminen implementando y escalando las mejores prácticas y que esas mejores prácticas sean las más eficientes para la reducción de emisiones. Entonces,
Ese desafío se puede convertir en una oportunidad cuando los productores ven la relación que hay en términos de coeficiencia en reducción de emisiones y la disminución de costos, por ejemplo, pero también con beneficios relacionados con aspectos en términos de conservación de suelos. Se va a determinar que las acciones de mayor eficiencia nos permitan estar en el territorio en un mismo sistema productivo por mucho más años, por eso estamos hablando de la creación de paisajes sostenibles. Otro de las oportunidades bien importantes es que estamos ligados ahora a un programa de reducción de emisiones en donde puede generarse estrategias de incentivos financieros basados en las acciones de mejores prácticas para un arroz bajo en carbono. Carmen Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos desde la distancia, por contarnos sobre esta experiencia y por todo el impacto que estás generando en nuestro departamento. Y en nuestra sección, el álbum de los aulladores, queremos contarles que Agrocomunitic, además de este magazine, desarrolló un seriado que tiene por título Juntos por el Carbono y el Cambio Climático, en el que podremos conocer 5 experiencias a través de 10 contenidos, 1 en video, 5 en podcast y 4 artículos escritos, para conocer acerca de investigaciones asociadas a la captura de carbono y a los cambios en el clima aquí en Casanare. Aulladores, ¿cuáles son sus recomendaciones? Bueno, yo soy Mateo Rubio del municipio de Tauramena y los quiero invitar a que se conecte a una capacitación sobre el calentamiento global para procesos de ordenamiento territorial. Y yo soy Fabián Steven Adame, les mando un saludo desde el municipio de Agua Azul y mi recomendación es que entendamos juntos de qué se trata esta experiencia de arroz bajo en carbono hecho en San Luis del Palenque. Hola, soy Felipe Chagua del municipio de Pore Casanare reportando para Aulladores CTI y quiero recomendarles las investigaciones sobre captura de carbono en bosques de sabana inundable y piedemonte. Y también las del bosque en Chámeza, donde se analiza el efecto del clima en todos los bichitos que viven en su suelo. Y eso es todo en nuestro episodio de hoy. A ustedes gracias por acompañarnos aquí en Aulladores CTI, un magazine hecho para despertar el aullador de ciencia, tecnología e innovación que hay en ti. Recuerden que este y todos nuestros contenidos los pueden encontrar en nuestra página de Facebook Agrocomunitic Proyecto y en las páginas de todos los aliados de Agrocomunitic. Nos vemos en nuestro próximo episodio en el que aullaremos acerca de la transformación de materias primas. Véngale aullo. ¡Chao!